Bien, buenas noches. Ahora, como dicen los pseudoprogres, a todos y a todas. Buenas noches. Bien, esta noche ya tenemos la tercera y última conferencia de este ciclo de la jornada de pastoral obrera en su 23ª edición. Así que ya es mayor de edad, las jornadas son mayores de edad, ¿no? La boda de plata, ya mismo. Las bodas de plata dentro de un par de años, ¿ya? Eso es. Bien, y esta noche, para cerrar de manera brillante esta jornada sobre este gran hombre Rovirosa, de cuya muerte se cumplen los 50 años en este año, el mes que viene precisamente, y por eso se ha pensado dedicar estas jornadas a él, ¿no? Puesto que fue un gran luchador por la justicia, por la verdad, por el bien, por la igualdad, en aquellas circunstancias difíciles. Y estamos en unas circunstancias tan difíciles como entonces. Ahora no tenemos dictadura política, pero tenemos dictadura financiera, que es quizá peor, ¿no? Entonces, para cerrar la jornada, pues ha venido el amigo Antonio Quitián. Este hombre es sacerdote, ha estado en varias parroquias de la diócesis de Granada y últimamente pues ha estado en la zona norte de Granada, en el Almanjaya y en Pinos Puente ahora. Ha sido trabajador de la construcción durante muchos años, ha estado trabajando siendo sacerdote, ha estado alternando la pastoral como sacerdote con el trabajo manual en una cooperativa que fundaron, una cooperativa de construcción que fundaron en Granada por los años 60 o por ahí, ¿no? Entonces ha estado él como albañil mucho tiempo trabajando. Él conoció personalmente a Guillermo Rovirosa en el año 40 y tanto, me ha dicho que en el año 46 o por ahí 47 fue la primera vez que lo vio, luego estuvo con él en un cursillo también en Madrid, en fin, que él tuvo un contacto personal con Guillermo Rovirosa. Por eso nos pareció que era la persona más indicada para que nos pudiera hablar de Rovirosa como el primer militante de la OA, como el converso y primer militante de la OA y como luchador en defensa de todos los derechos del mundo obrero. Así es que con nosotros el amigo Antonio Quitián tiene la palabra. Bueno, pues buenas noches, ya son buenas noches a todos los que habéis venido esta noche. Y efectivamente, como dice Ignacio, yo tuve la suerte, por así decirlo, de que conocí personalmente a Rovirosa. Y lo conocí apenas se creó la OA, porque me parece que en los días anteriores ya os han hablado de esto, cómo la OAC fue un movimiento que surgió en aquellos años difíciles en que la Iglesia estaba muy separada del mundo obrero. El mundo obrero acababa de ser machacado, había perdido la guerra y eran las víctimas que yo fui testigo de cómo hubo una represión después de terminar la guerra, aparte de los que murieron en combate en los 3 años que duró la guerra. Cuando terminó la guerra hubo una cantidad de juicios sumarísimos de la gente que a lo mejor no había hecho ningún crimen, pero que por haber sido sindicalistas o haber pertenecido a alguna organización de izquierdas, pues en esos juicios facilísimamente la condena era a muerte. Y si no era la condena a muerte, unas condenas de muchísimos años. Entonces Rovirosa, os han contado, me imagino yo en estos días pasados, cómo Rovirosa fue un hombre cuyo origen primero fue de una familia cristiana, su madre era una mujer cristiana, su padre murió a los 9 años de vivir, él murió, su padre y su madre se quedó paralítica cuando él nació. Y él recuerda mucho el sufrimiento de su madre y dice que cuando él hablaba, después de converso, hablaba sobre la cruz, siempre se acordaba del sufrimiento de su madre y cómo afrontaba el sufrimiento él. De su padre recordaba que fue un hombre que le hizo amar a la verdad.
Él recuerda de pequeño cómo cuando hacía una travesura, como todas las personas pequeñas, pues se cometen travesuras, y un hombre de la categoría y el carácter de Rovirosa probablemente sería un muchacho travieso y cometía esas Pero dice que una de las cosas que a él le llamaba la atención y que le llamó la atención con unos resultados para toda su vida es que cuando su padre lo llamaba después de haber hecho una trastada, lo sentaba en la rodilla y empezaba a explicarle de lo que había hecho. Mira, hijo, mira, y empezaba a hablarle. Nunca le pegó, ni lo trató, ni siquiera verbalmente de una manera. Y entonces él decía que lo único que le pedía a su hijo, le decía, hijo mío, yo lo único que te pido es que me digas la verdad. Y lo acostumbró a que dijera la verdad, porque aunque hubiera hecho una travesía, una cosa mal hecha, si le decía la verdad, el padre no le... Entonces él conservaba esta idea de su padre. Este hombre, yo no sé si detenerme un poco, porque a lo mejor lo han dicho estos días anteriores, cómo resultó su conversión, todo esto, me imagino que estos días anteriores lo habrán dicho. Entonces paso esto y entonces voy a exponer un poco mi experiencia. La experiencia, como os digo, yo estaba estudiando, yo entré en el seminario en el año 40, acababa la guerra que terminó en el 39, yo entré al año siguiente, entré con 11 años a estudiar. Y la OAC se fundó en el 1946, o sea que llevaba yo 6 años en el seminario. Y a poco de fundarse la OAC, como consecuencia de la actividad que tenía este hombre apostólica, que recorrió todas las diócesis de España, pasó por Granada y pasó, yo calculo, no sé con seguridad, pero debió ser por el año 48. Yo canté misa al año 52 y estaba yo estudiando los últimos cursos en el seminario y vino él. Y fue curioso, fue la primera vez que yo vi a este hombre. Yo no sabía absolutamente nada, como ninguno de los seminaristas. Allí vino, me imagino yo, porque como era católico, era de acción católica, pues el seminario tenía las puertas abiertas, aunque de Rovirosa siempre hubo muchos obispos que estaban en contra de su pensamiento y de su modo de actuar. Pero lo cierto es que él vino a hablarnos a los seminaristas. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo creía que este hombre tenía unos estudios, tenía un título de, no sé, el título que tenía. Ingeniero. Bueno, pues yo esperaba que este hombre viniera de otra manera y me lo encontré que venía vestido de obrero. Me acuerdo exactamente, una sandalia, era tiempo de, yo me imagino que sería en el mes de mayo, por ahí, venía con sus sandalias sin calcetines y un vestido de obrero. Y lo más importante, lo que a mí me más impresionó, fue que en el seminario siempre nos hablaban de teología, nos hablaban de espiritualidad, nos hablaban, en todo caso, de asistencia a los enfermos, a la gente que estuviera pasando hambre, pero de una manera asistencial. Y este hombre, las palabras que dijo, que yo no recuerdo, fijaros que hace ya tantísimos años, y mi memoria no es tampoco, no está, como dijéramos, a punto. Sin embargo, algo me recuerdo cómo este hombre nos habló del tema social, enfocando el tema social como consecuencia de la fe. Y tengo aquí en mis manos una canción que se me quedó a mí en la memoria y que en medio de las charlas que nos dio, fue casi toda una mañana, nos dio varias charlas y en este hombre, luego lo vi yo después, cómo él ejercitaba su actividad con los obreros en sus reuniones, en los cursillos, cantaba mucho. Y él decía que cuando se empieza una reunión se debe de cantar, porque el canto lo que hace es animar, salir, si viene uno un poco decaído, un canto que sea realmente, que anime
es una cosa interesante de hacer. Y luego decía que al final también se debe de cantar, aparte de que se haga una oración. Y os voy a leer, incluso si me atrevería casi a cantarlo. Cántalo, hombre. Lo canto. Vamos. Entonces empezó a hablar, una de las cosas que hablaba era de la injusticia que estaba ocurriendo en el mundo, en España. Es decir, cómo existía el extraperlo, porque al haber escasez de productos, el que producía los terratenientes y todo eso, vendían las cosas, pero muy por encima del precio que debían tener. Y eso le llamaban entonces el extraperlo. Y de esa manera se enriquecieron mucho, pero a costa del sufrimiento de la gente que no tenía nada. Yo en mi propia casa experimenté cómo mi madre tenía que ir muchas veces durante la semana a pedir fiado en la tienda. Y bueno, y mi madre era prima hermana de Dios porque mi padre trabajaba, pero y los que no trabajaban. Bueno, pues este hombre nos cantó lo siguiente. A extraperlistas, y se repetía, oac, oac. Como enchufistas nos vamos todos a dedicar a ver qué pasa cuando la masa haya dejado de trabajar. Y él lo cantaba de esta manera, veo si soy capaz de cantarlo. A extraperlista, y contestaban los otros, vosotros me vais a ayudar, cuando yo termine vosotros decís, oac, oac. A extraperlista, oac, oac. Como enchufistas, Oac, oac. nos vamos todos a dedicar Oac, oac. a ver qué pasa Oac, oac. cuando la masa haya dejado de trabajar. Cuando la masa haya dejado de trabajar. Y seguía este hombre. Que un perro aguante, de buen talante, 40 pulgas es natural, más si le pone 4 millones, el pobre perro acabará más si le pone 4 millones, el pobre perro acabará más. Vamos a ver si sigue. Consumidores y productores, todos vamos a dedicar que unos produzcan y otros lo luzcan. Eso no podemos... No sé lo que dice aquí. Bueno, este fue el primer encuentro que yo tuve con Rovirosa. Yo entonces estaba, como se suele decir, en los árboles estaba totalmente verde. Las cosas que allí nos habló, yo las percibía un poco, pero no la profundidad que luego yo a través del conocimiento de la OA y de otras experiencias, pues yo he seguido en este camino que este hombre practicaba. La segunda vez que yo vi a Rovirosa, yo salí de cura el año 52. Fijaros vosotros que estuvo el 48 más o menos, y el 52 salí yo de cura. Y entonces me mandaron a Tózar, un pueblo donde yo estuve 14 años. Un pueblo muy pobre. Yo desde que soy cura siempre he estado en sitios muy pobres, porque en Tózar el pueblo ese era de terratenientes, era propiedad de 3 ricos. Y aquello era terrible porque los obreros que había allí trabajaban nada más que unos 4 meses al año, que era cuando se escardaba el trigo, cuando se recogía la aceituna o cuando se trillaba, que entonces no había los medios mecánicos que hoy hay. Pero luego el resto del tiempo la gente estaba parada. No había emigración, porque vosotros sabéis
que cuando terminó la guerra, España ayudó a Alemania en su guerra y a Italia. ¿Por qué? Porque Alemania había ayudado a Franco, y una de las cosas por las que ganó la guerra es porque le ayudaron de fuera Franco. Yo recuerdo de pequeño ver a los alemanes, a los jefes alemanes con los alféreces provisionales enseñándoles cómo tenían que adelantar en esa formación. Me acuerdo yo de cuando iban las conejeras a hacer ejercicio, esta gente con los alemanes. Entonces, claro, al terminar la guerra, Alemania perdió la guerra. Y entonces Franco, que lo que tenía que haber hecho es apartarse de jefe de Estado, que no ser jefe de Estado, sino haber dejado que hubiera venido el rey y la democracia. Como él se mantuvo en una dictadura, en la misma dictadura que tenía Hitler o que tenía Mussolini, pues todos los países le hicieron un boicot a España. Entonces hubo nada menos que desde el año 39 que terminó la guerra hasta el año 52, que empezaron los primeros convenios con los extranjeros, en esos años fueron años tremendos, de mucha hambre, de tal manera que se dice que murieron más personas de hambre y de enfermedades más que por la guerra. Por la guerra murieron muchos hombres, sobre todo jóvenes, militares, murieron muchos. Pero la guerra estuvo cargada de enfermedades. Yo mismo fui víctima de esa enfermedad. Yo estuve a punto de morir. Yo estuve unos cuantos meses que no podía tomar nada. Eran unas infecciones que había intestinales. Los medios que habían entonces eran muy rudimentarios y yo estuve a punto de morir. Bueno, pues esto que pasó después de la guerra, por estar cercado, pues naturalmente esto produjo una infinidad de sufrimientos, y esto es lo que se encontró este hombre, Rovirosa. Este fue el ambiente que se encontró, que por lo visto de algo de esto pues hablaría Tomás Ena. Bueno, pues el año 52 fue la segunda vez que la segunda y la última vez que vi a Rovirosa. El año 52 se hizo un cursillo de la OAC en Granada y lo dieron nada más y nada menos que los dos espadas más formidables que ha tenido la OAC, con perdón de los que estamos aquí, Rovirosa y Tomás Malagón. Dieron el cursillo aquí en Granada, pero el cursillo este tenía una mala cosa, y es que estuvimos 50 personas, unos cuantos curas, no sé si fueron 2 o 3 curas, y los demás eran seglares. Y además prácticamente todos obreros. O sea que el panorama era interesantísimo. 50 obreros, nada de intelectuales, obreros, pero había un inconveniente en aquel cursillo. De tal manera que el cursillo empezó a desarrollarse. Yo estaba con la boca abierta, como mucho, oyendo a esas dos personas tan interesantes como fue Tomás Malagón y Rovirosa. Nos explicaron lo esencial de la OAC. Pero la reacción que hubo en muchos de los que estaban allí presentes fue de una gran indiferencia. Incluso algunos abandonaron. Tan curioso como se dio el caso de un pobre cura que vino de la Alpujarra con un par de seglares, ya él ilusionado, y a aquellos seglares no les gustó, y terminaron porque se fueron de puta. Fijaos vosotros, el inconveniente no es como ahora cuando hace un cursillo de la OAC, que previamente, para hacer un cursillo de la OAC, previamente había un rodaje, y entonces fue una cosa como se echa el copo y viene toda clase de gente. De tal manera que Rovirosa y don Tomás lo pasaron bastante mal, y aquello estaba llamado al fracaso, porque no reaccionaba la gente, a pesar de que lo que se estaba diciendo era algo a favor precisamente del mundo obrero, pero la gente no reaccionaba. Pero en un momento, don Tomás, emocionado,
ante el tema que estaba desarrollando Rovirosa, se hinca de rodillas. Yo no me acuerdo lo que dijo don Tomás, pero seguramente que fue algo que llamó tanto la atención que aquello dio un cambio radical. Empezaron las intervenciones y me acuerdo yo que el cura, que se le fueron los otros, dice canalla, de ahí empezaron uno a decir una cosa, y todos nos fuimos a la iglesia, fuimos a dar gracias a Dios por aquel acontecimiento. Y estando en la iglesia yo recuerdo perfectamente que dice uno, Señor, que no tengo cojones. Eso dijo uno. Son las cosas que a mí me llamaron la atención. Otra cosa que me llamó a mí la atención en ese cursillo es que por primera vez vi yo ver, juzgar y actuar, y sobre todo me fijé mucho en cómo todos los temas que se estaban tocando terminaban por un compromiso. Entonces aprendí yo lo que era el compromiso. Y el compromiso me costó a mí un poco de problema con mi familia. Mi familia era muy pobre, tenía muchas necesidades. Llevaba yo, entonces, fue el año 54, se celebró el cursillo. Yo salí en el año 52, por lo tanto yo llevaba 2 años de cura. La gente del pueblo, como yo estuve muy cerca de ellos y todo eso, trabajaba como persona joven, recién salido, yo trabajaba día y noche, y la gente tenía cariño al sacerdote. Y entonces, el día de San Antonio, me regalaron, el año anterior, de lo que les voy a contar, me regalaron muchas cosas. Pero al año siguiente me volvieron a regalar huevos, botellas, de toda clase de... Y entonces yo había hecho un compromiso en el cursillo en que lo que me regalaran el día de mi santo lo iba a dar íntegramente. Claro, yo para cumplir con ese compromiso, pues llegó el día de San Antonio y cogí todas las cosas que me habían regalado y las di. Con lo cual, mi madre se cayó, pero una mujer muy religiosa, muy respetuosa conmigo, pero mi padre se cabreó y me dijo de todo menos bonito. Bueno, pues ya a partir de ahí yo perdí la vista de Rovirosa, porque además aquí en Granada estaba la OAC, había un grupo de OAC, pero era una OAC quizás muy poco conectada con el mundo obrero. Era un grupo de oacistas que más bien lo que estaban en sus reuniones viendo la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, la 40º anno, todo eso era lo que ellos estaban, y no tenían una relación propiamente con el mundo obrero, ese mundo que luego nosotros lo hemos conocido, un mundo que ha formado sus instituciones y hace huelgas y hace una cantidad de cosas en contra del capitalismo. Entonces ni era fácil, porque entonces en la dictadura de Franco no había libertad ni siquiera para reunirnos. Sin embargo, la Iglesia tenía el privilegio de poderse reunir como era una organización como la OAC. O sea que por un lado Rovirosa tuvo un privilegio que no lo tenía ni el Partido Comunista ni ningún partido de izquierda. Él lo tuvo porque era una organización de Iglesia. Pero lo que ocurre es que cuando Rovirosa se comportó en contra de lo que entonces la Iglesia se callaba, en contra de lo que estaba haciendo el capitalismo, lo que hacían los gobiernos, pues Rovirosa fue valiente, y una de las cosas que hizo para salir a la palestra fue fundar una revista, un periódico que se llamaba El Tú, que por cierto El Tú terminó por ser secuestrado. Empezó a publicar El Tú, y por cierto que él no quería apoyarse en el capitalismo, en el que El Tú todo quiso que lo hicieran los obreros. De tal manera que cuando los obreros vendían El Tú, decía que nadie regale El Tú, porque si regalamos El Tú, la gente va a preguntar ¿quién paga esto? ¿Quién pasa esto? Los que tienen dinero lo pagan.
Sin embargo, ellos fueron capaces, haciendo grandes esfuerzos, para que el TUV siguiera adelante. Tenían una tirada de 45.000 ejemplares, llegaron a tener con el TUV. Y el TUV le trajo muchos quebraderos de cabeza a Rovirosa, porque claro, era una denuncia al capitalismo y a una denuncia a los que estaban gobernando. Y claro, los gobernantes le apretaban los tuercas a los obispos, y los obispos se encontraban con que aquello era una cosa creada por la acción católica, y sin embargo, pues Rovirosa estaba incordiando. Los obispos hubieran querido que Rovirosa no hubiera tomado ese camino, pero él tomó un camino de enfrentamiento totalmente al capitalismo y denunciar como este canto y muchos cantos que él promovía en sus reuniones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llegó un momento en que, como no hacía caso Rovirosa, a pesar de que los obispos le decían que tuviera aquello más acorde con el planteamiento de los políticos, pues terminaron los políticos por suspender el TUV. Y el TUV ha estado suspendido mucho tiempo, hasta hace unos años, yo no recuerdo el tiempo en que volvimos otra vez con el mismo nombre. Se ha querido guardar el mismo nombre que tenía la fundación de Rovirosa, el TUV. Yo quisiera leeros algo de lo que yo escribí precisamente hablando de Rovirosa en un libro que escribimos 4 sacerdotes que estuvimos trabajando como obreros. Entonces, yo digo, aunque sea repetir un poco de lo que dijeran, se vive en España en la dictadura. Hay un bloqueo internacional que nos aísla totalmente. El movimiento obrero ha sido descabezado por una durísima represión. Sus líderes han muerto en la guerra, otros han sido ejecutados o encarcelados. Las organizaciones obreras, partidos y sindicatos han sido declarados ilegales. La Iglesia, que ha salido de la pesadilla de la República y de una cruenta guerra civil con muchas víctimas en su seno, siente este pasado como una poda que se abre a una prometedora primavera. Fijaos que ya aquí yo anuncio cómo la Iglesia, al terminar la guerra, recuerda que a muchos sacerdotes y a mucha gente de derechas fueron fusilados. Y estos sacerdotes que fueron fusilados, al terminar la guerra, pues es lo que yo digo, que vieron como que si aquello hubiera sido una poda, pero una poda que se convierte... Bueno, me dicen aquí que ya termino esto. Crecen espectacularmente las vocaciones sacerdotales y religiosas. Se construyen templos, se edifican nuevos seminarios y casas religiosas con la ayuda de un Estado que se siente obligado y que necesita de esta coyuntura, en esta coyuntura de bloqueo, la legitimación de la Iglesia. Se vive la euforia del nacionalcatolicismo. El mundo obrero ve a la Iglesia como uno de las partes vencedoras y, por tanto, no espera de ella que vaya en la línea de sus esenciales aspiraciones. En todo caso, acude a la Iglesia humillado a través de la beneficencia que necesita, porque son años de hambre rigurosa. En estas circunstancias no es nada fácil emprender una obra que quiere ser fiel a 2 realidades, a la Iglesia y al mundo obrero. Rovirosa se marca 2 objetivos según sus propias palabras: devolver el pueblo trabajador a Cristo y a Cristo en su Iglesia, y defender a los obreros que sufren las consecuencias de la guerra y del bloqueo mientras los poderosos se enriquecen. Yo recuerdo aquellos artículos del periodo en que denunciaban las injusticias sociales, aquellas canciones que aludían a tales injusticias como acabamos de hacer hace un rato. Esta era la verdadera obsesión de su vida, que el mundo obrero descubra a Cristo como el mayor tesoro y que descubran
que el mensaje de Cristo aceptado y vivido por los obreros es el camino para la auténtica liberación. Bueno, y así seguía, pero como me han dicho que ya se ha acabado la gasolina, Bueno. Ahora podemos dedicar unos minutillos al diálogo, si queréis preguntar algo, porque luego al final se va a pasar un vídeo que dura unos 14 o 15 minutos, y por eso tenemos para empezar el vídeo a las menos cuarto, ¿no? Así que tenemos unos 10 minutos para el diálogo, si queréis preguntar algo. A mí me gustaría, Antonio, que ya que has nombrado un par de veces a Tomás Malagón, que es una gran figura dentro de la Iglesia también y en la OAC, que hablara qué unión tenían entre los dos, cómo se entendían perfectamente. como que Y coincidió, lo dicho, no me escucha. que dice Isabel. Que como han nombrado a Tomás Malagón, y fue un personaje tan importante, pues que diga algo de cómo estaban unidos los dos. Bueno, Tomás Malagón, El mismo día, pero en distintos años. Tomás Malagón fue un hombre con una gran inteligencia. Él brilló mucho en sus estudios eclesiásticos. Cuando vino la guerra, estuvo en la zona roja como soldado en la guerra. Pero cuando terminó la guerra, otra vez volvió al seminario y se hizo cura. Su carrera hubiera sido brillante porque tenía una inteligencia y fue profesor en Ciudad Real, en el seminario. Y el camino que llevaba era, pues eso, como todo el que va creciendo por su talento y por su trabajo. Sin embargo, Tomás Malagón conoció a Rovirosa y conoció este movimiento y, por así decirlo, también se convirtió. Dejó todos los honores, dejó todas las cosas y se consagró totalmente a trabajar por la OAE, por esta organización, viviendo una vida sencilla y dando muchísimos cursillos. Yo a Malagón sí lo he oído más veces, en muchos cursillos. También con Malagón he tenido yo amistad y me acuerdo, precisamente una de las cosas que yo recuerdo más íntimamente fue el día del entierro. El día que se enterró Malagón, fuimos al entierro muchos oacistas, fue un día de frío tremendo y me acuerdo yo de eso. Y yo recuerdo rarísimamente se me escapa una lágrima. Yo soy, en cosas familiares, yo soy muy duro para llorar. Sin embargo, cuando yo llevaba a mis hombros el ataúd de Rovirosa, se me escaparon unas lágrimas. Porque yo tenía un gran amor y una gran sensibilidad ante este hombre que tanto bien hizo en los cursillos y en tantas cosas que tuvimos los sacerdotes y los seglares con él. Era el 31 de diciembre de 1957. Aquel año había sido nefasto. En mayo, Rovirosa había sido apartado de la Comisión Nacional de la OAC por decisión de la jerarquía eclesiástica. En junio, el día 22 exactamente, fue arrollado por un tranvía y tuvieron que amputarle su pie izquierdo. Después de estar al borde de la muerte, regresa al monasterio de Montserrat, en el que permanece en un estado de reposo absoluto y de inactividad. Rovirosa tiene 60 años y está solo, pobre e inválido. Sin embargo, aquel año había sido elegido para escribir la más bella página de amor a Jesucristo. Para Guillermo Rovirosa, lo primero es vivir. Luego viene la reflexión sobre la vida. Rovirosa no es un teórico. En él prima la experiencia.
Lo mismo le sucede en el terreno de la vida cristiana. La fe es una experiencia de encuentro. Rovirosa la ha vivido como un encuentro con Jesucristo que le ha marcado definitivamente.
Jerónimo Rovirosa murió el 27 de febrero de 1964 para participar de la vida de Dios y alcanzar la vida en plenitud. En su esquela mortuoria figuran dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. En Rovirosa se hicieron vida estas dos bienaventuranzas. Vivió y murió siendo pobre y fue perseguido por buscar, vivir y construir el reino de Dios y su justicia. Están surgiendo voces escondidas, están amaneciendo otras verdades, se acercan con antorchas encendidas, iluminando nuestras ciudades. Son fruto de la paz y de las guerras, son signo de incalculable valor. Son hombres y mujeres de esta tierra, son mis iguales, son lo que yo. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Están subiendo porque somos norte, se están quedando porque aquí es mejor. Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón. No son testigos mudos sin memoria, ni son el lastre de nuestra inflación. Son parte trascendente de la historia, no son problema, son solución. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Preocúpense, preocúpense, los que son alguien, preocúpense, 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 los intachables, preocúpense, 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 los que no lloran, preocúpense, 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 los que atesoran, preocúpense, alégrense, alégrense, los excluidos, alégrense, 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 los perseguidos, alégrense, 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 los que confían, alégrense, 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 los que se fían, alégrense. Preocúpense los empresarios que pagan salarios de risa y de hiel. Alégrense los voluntarios si son solidarios, estén donde estén. Preocúpense los puritanos
ciudadanos que lavan sus manos cumpliendo la ley. Alégrense los compañeros que siempre estuvieron con dudas o fe. Alégrense los humanistas, los gays, los artistas, la gente de bien. Alégrense, ya está la